Muy buena tarde, soy Jorge Rodríguez Corona, le doy la bienvenida a una entrevista al Sol de Puebla y este día me da muchísimo gusto recibir a Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal electo del municipio de Puebla. Bienvenido, Eduardo. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto saludarte aquí, por supuesto, con todos nuestros amigos que te ven y que nos ven, ¿no? Que es un gran auditorio el que tienes. Así es común decirte panista, Eduardo Rivera Pérez, que fue candidato del PAN, pero esta vez creo que hay que agregarle otros 4 partidos políticos. Así Eduardo es. Rivera Pérez fue candidato PAN, PRI, PRD, Compromiso por Puebla y PCI. ¿Eres el presidente municipal que llega postulado por más partidos o ya en el pasado hubo alguno que tuviera tantos? En la historia yo creo que es la candidatura que llega con la mayor cantidad de partidos políticos en esta candidatura común y además la candidatura en las últimas décadas de las más votadas, me refiero sobre todo en cuanto a cantidad de diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. No se había ganado desde hace muchos años por más de 20 puntos. Y también hay que decirlo, uno de los candidatos más votados precisamente en el país, ¿no? El segundo más votado después de la alcaldesa de León y de los 20 municipios que ganamos con mayor diferencia también en porcentaje también de votos. Justo con esa pregunta voy a empezar con esa, y sí, bueno, tienes razón, desde los tiempos de la hegemonía real, hegemonía del PRI, esto no se veía. Así es. Eduardo Rivera, otra vez gracias por estar acá. No, encantado, Jorge. Muchas gracias. ¿Qué sentimientos experimentaste después de saber que habías obtenido el triunfo electoral? Y justamente así, sobre todo de una manera tan holgada, 318,000 votos, casi 130,000 más que el segundo lugar, que fue Claudia Rivera Vivanco. ¿Qué sintió Eduardo Rivera, el ser humano? Pues la verdad se siente muy bonito, la verdad, se siente muy bonito, una gran respuesta de la población, lo que representa esto es una gran confianza, y esta gran confianza se traduce también en un gran compromiso, y por supuesto es algo que honra y compromete, ¿no? Yo la verdad es que veníamos trabajando de manera disciplinada, con ahínco, ¿no? Organizada, haciendo una campaña también adecuada, con propuestas atingentes, ¿no? Y con realmente este centro del corazón que pusimos en la campaña de corregir el rumbo de Puebla. Logramos hacer esa conexión con la población. Yo veía venir las encuestas, ¿no? Pero lo más importante era la respuesta de la población en la calle, en los cruceros, en los mercados, en el transporte público, y la verdad era fenomenal. Entonces sí ver confirmada, ¿no? Esa esperanza y esa actitud también de la población, pues en las urnas, pues fue muy lindo. La verdad es que cuando fui a votar, pues la gente aplaudía, ¿no? En la fila, se quería tomar las fotos. ¿Qué te puedo decir? Decía, esta elección la vamos a ganar. Ahorita ya lo decimos y lo platicas además con mucho orgullo y lo dices rápido, 5 partidos, pero yo recuerdo que fue un proceso complejo, incluso antes de que formalmente fueras candidato, pues en el PAN ya se había caído la posibilidad de una coalición, la posibilidad legal de una coalición y con ese formato jurídico, pero después finalmente se concreta una candidatura común. Pero no todo fue fácil. En algún momento de la campaña, incluso de la precampaña, cuando tú ya veías los hilos y que te iban a ser candidato, ¿tú pensaste que podías perder? Absolutamente no, y como tú bien lo has descrito, ¿no? Pues hubo muchos obstáculos, ¿no? Hay que decirlo, son públicos. Sí. Incluso internos, ¿no? Internos dentro de Acción o más Nacional. En tu partido, a veces. No, creo que fue la elección más difícil, sí. Fue muy curioso porque todos los demás partidos políticos desde un principio ya han manifestado hasta de manera pública el apoyo a Eduardo Rivera Pérez, ¿no? Desde un principio, y fue el obstáculo hacia el interior de Acción Nacional en donde más trabas pusieron. Sí. Y yo creo que el tiempo nos dio la razón, ¿no? Era por esto, era así como expresado, era por este lado, aquí está el resultado. Claro. Sí, y creo que pues habrá que aprender también de ese tipo de obstáculos o de errores, yo diría, porque me parece que esos procesos internos, a veces desgastantes dentro de los partidos políticos, pues ocasionan mucha pérdida de tiempo, Jorge. Y lo que más vale en una campaña política es el tiempo. Y algunas diputaciones locales, a lo mejor si hubiéramos tenido mejores condiciones de diálogo y de unidad, a lo mejor nos hubieran perdido, porque hubo diputaciones que se perdieron por 1,000 o por 2,000 votos, o por menos. Sí. Y si hubiéramos totalmente cohesionados, unidos desde meses atrás, seguramente hubiéramos obtenido un mejor resultado en las diputaciones federales y en las locales. Entonces, queda ahí como enseñanza para que todos aquellos que participamos en un partido político comprendamos pues que a veces hay grillas y hay obstáculos que no son del todo positivos y convenientes. Así es. Uno de los detalles que hicieron diferente esta contienda, Eduardo Rivera, es que competiste con la misma candidata que habías competido en 2018. Esta característica de esta elección
representó un asunto personal para ti, un reto personal, o la viste como una contienda, digamos, como las demás? La vi como una contienda normal. Ciertamente todas las campañas políticas son distintas, son diferentes, pero pues lo importante es que también los poblanos y las poblanas tenían la oportunidad de comparar, ¿no? De comparar una gestión con otra, el trabajo de uno y de otro, pero nunca lo tomé absolutamente de manera personal, Jorge. No soy una persona que en el tema de la política me tome las cosas de manera personal. Entiendo que muy bien en la campaña hay calificaciones y descalificaciones y hay que aguantar vara. Entonces, yo sabía que veníamos esta contienda política con diferentes adversarios, muy probablemente en ese entonces Claudia Rivera, y así entré a la contienda como un contendiente más, concentrado en lograr la victoria. Eduardo Rivera, esta es la segunda vez que vas a gobernar la ciudad, pero entre la primera y la segunda hay una diferencia exacta de 10 años. En 10 años pues, puede cambiar mucho una persona o puede tener aprendizajes. ¿Qué diferencias hay entre el Eduardo Rivera que gobernó la ciudad, empezó en 2011, y el Eduardo Rivera que llega hoy en 2021? Bueno, hay un Eduardo Rivera con mayor experiencia. Ya fui alcalde de la ciudad, me he dedicado a ser consultor también y académico en estos últimos 7 años. He sido asesor de algunos gobernantes en el país, de algunos alcaldes, de alcaldes importantes, alcaldías importantes también en nuestro país. Me he dedicado al tema de la academia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y me ha permitido tener una experiencia, Jorge, una experiencia importante y actualización también de las políticas públicas. Pero además de la experiencia, también hay un Eduardo Rivera resiliente, ¿no? Tú sabes que hubo muchas adversidades en el camino, aún para llegar a esta candidatura, y he aprendido a trabajar en la adversidad. No me da miedo trabajar en la adversidad. Es más, te diría que estoy curtido para trabajar en la adversidad. Y entonces eso he procurado también transmitirlo al equipo, también a los jóvenes, ¿no?, que participan en esta campaña, en general a los jóvenes, de que las cosas no son fáciles, que cuando tú tienes un sueño hay que pelear por ese sueño a pesar de esas adversidades. Y si tú tienes la fortaleza y eres resiliente, te transformas, si te renuevas, puedes ser innovador para que puedas tú alcanzar ese objetivo. Y creo que esa es una enseñanza de lo que a mí me permite llegar a esta alcaldía con mayor experiencia, con una actitud innovadora, pero también con una actitud resiliente de saber trabajar ante las adversidades que vamos a tener de cara al gobierno. Eduardo, ya sabes, por la experiencia que ya tuviste, cuáles son las posibilidades y también las limitaciones de un presidente municipal, principalmente en tiempo, en recursos, en cuestiones jurídicas. No lo puede hacer todo. ¿Hasta va a alcanzar para corregir el rumbo como lo prometiste en campaña? ¿O hasta dónde va a alcanzarte para tratar de corregir ese rumbo de todas las cosas que señalaste en la campaña? Bueno, primero, Jorge, y esta pregunta es muy importante, amigos del auditorio, no va a ser fácil corregir el rumbo de Puebla. Va a tener sus implicaciones, sus costos, sus dificultades, sus tiempos y, por supuesto, limitaciones, ¿no?, de recursos, limitaciones quizá políticas, etc. Sin embargo, lo vamos a hacer posible. Pero no va a ser fácil. ¿Y cómo lo vamos a hacer posible? Porque estas 6 propuestas de acciones que nosotros hicimos en la campaña para corregir el rumbo, de lograr una Puebla segura, la reactivación económica, de tener mejores servicios públicos a través de Ciudad de 10, de traer nuevamente las estancias infantiles, el proyecto de Médico en tu Casa y, por supuesto, el proyecto de Contigo Mujer, que trata de prevenir la violencia en contra de las mujeres, los vamos a implementar y desde el primer día de gobierno estaremos nosotros ya tomando las riendas de esas decisiones para corregir el rumbo de Puebla. Es más, te diría, ni nos vamos a esperar hasta el 15 de octubre, que es cuando yo tomo posesión. Como tú y todos los medios de comunicación, nuestros amigos que nos están viendo a través de esta transmisión, empezamos a trabajar ya desde inmediatamente después del triunfo, ya empezamos a trabajar para corregir el rumbo de Puebla y empezamos a dialogar con diferentes sectores. Vimos desde el 8, ¿no? Así públicamente al menos el 8. Así es, desde el 8, que fue lo que yo dije en un principio. Hay 2 temas muy importantes. Lo que nuestros amigos del auditorio quieren es que haya seguridad y que haya reactivación económica. Sí. Y nos pusimos a trabajar 8 días después inmediatamente, que me entregaron además la constancia. Al siguiente día que me entregaron la constancia, estuve ya trabajando para poder hacer esto posible. Como bien dices, es explicado muy bien en campaña cuáles son los 6 ejes principales de tu gobierno. Pero si tuvieras que escoger algo que va a ser el sello de tu administración, ¿cuál sería? ¿Cuál es la prioridad de Eduardo Rivera Pérez? Si al margen o muy independientemente de las estrategias concretas. Bueno, yo diría que la prioridad está englobada en la acción que concentra estas 6 acciones, que es la experiencia para corregir el rumbo de Puebla. ¿Qué significa esto? Pasar de un mal gobierno a pasar a un buen gobierno que te puede entregar a ti, a los amigos ciudadanos que nos ven, resultados concretos a los problemas concretos que ellos tienen. ¿Cuáles son los problemas concretos que ellos tienen? Diría estos 3.
la necesidad de seguridad, la necesidad de la reactivación económica y, por supuesto, mejores servicios públicos. Eduardo, en 2 semanas has tenido muchas reuniones ya. O sea, pocas veces hemos visto que un presidente municipal electo se reúne tanto con sectores como lo has hecho tú. Pero hay 3 que han ocupado tu agenda. Las cámaras empresariales, los rectores aglutinados en el consorcio universitario, que finalmente tienen las universidades más grandes y más importantes del estado, la mayoría privadas. Y no fue una reunión como tal de trabajo, pero finalmente te viste y te entrevistaste de manera personal con el arzobispo. ¿Por qué has elegido estos sectores? Y te lo pregunto porque ha habido críticas en redes sociales, que es donde podemos ver que se preguntan y le preguntan a Eduardo Rivera Pérez cuándo se va a reunir con los electores que le dieron el triunfo. ¿Por qué escogiste estos sectores? ¿Por qué parece que son prioritarios en tu agenda? ¿Y qué va a pasar, es una segunda pregunta, con los ciudadanos? Bueno, diría que es una visión incompleta de que solamente me he reunido con esos sectores. Ciertamente me reuní primero con esos sectores porque hubo un compromiso en una reunión del Consejo Coordinador Empresarial de que ellos, la necesidad de la reactivación económica, planteaban tener algún encuentro cuando yo fuera alcalde ya electo. Y yo les dije que la reunión y la coordinación... Los encuentros que ellos promovieron con todos los partidos, todos los candidatos. Exactamente. Diputados federales, candidatos, así es, no solamente panistas. Así es. Ahí en esa reunión, cuando plantearon ellos la necesidad de tener esa vinculación, yo dije, oigan, si lo que urge es la reactivación económica y lo que urge es la seguridad, no por ellos, no solamente por los empresarios, sino por quienes nos están viendo en casa, por quienes precisamente siguen esta transmisión, lo que más piden es que haya trabajo, mejores salarios y seguridad. Claro. ¿Quiénes generan los empleos en este país? ¿Quiénes generan los empleos en Puebla capital? ¿El gobierno de la ciudad? Absolutamente falso. ¿El gobierno federal o el gobierno estatal? Absolutamente falso. Quienes generan los empleos y la riqueza en este país y en todo el mundo son los empresarios. Entonces hay que hacer una alianza con los empresarios para que se generen más empleos, pueda haber trabajo y por supuesto seguridad. Y también platiqué con los rectores, inmediatamente después con los rectores, pero no solamente he platicado con ellos, también platiqué con los sindicatos. En esta reunión que me refieres estuvieron presentes los 3 sindicatos más importantes también del estado, que son los trabajadores, que representan a los trabajadores. Así es, entonces no solamente estoy viendo a los empresarios o la iglesia, a los rectores, nos sentamos también con los sindicatos. Y también en esta reunión estuvo la representante de los consejos ciudadanos del municipio de Puebla, que son más de 23 consejos ciudadanos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es involucrando a toda la sociedad, absolutamente a toda la sociedad. Oye, las iglesias... A la sociedad organizada. A la sociedad organizada. La que representa, así es. Oye, las iglesias también tienen algo que opinar, por supuesto que también tienen algo que opinar. Y no solamente la iglesia católica, sino la evangélica, la cristiana, y con todos ellos tengo relación. Te quiero decir que precisamente el fin de semana me reuní con los amigos de la Central de Abasto. Estuve con los amigos de la Central de Abasto, ¿sí? Para poder plantear también un plan maestro, Jorge, para recuperar nuestra Central de Abasto, porque también fue un compromiso de campaña. Entonces ya la semana pasada estuvimos reunidos con ellos y vamos a estar trabajando también cada 8 días para hacer un plan maestro de la Central de Abasto que nos permita también recuperar ese lugar en tema de reactivación económica y en tema de seguridad. Y voy también a una reunión también con el sector transportista. Nos comprometimos también junto con ellos trabajar, porque uno de los lugares más inseguros para las poblanas y los poblanos de Puebla capital es el transporte público. Entonces nos vamos a reunir con los taxistas, nos vamos a reunir con el gremio de la CONATRAM para poder hacer este trabajo de manera conjunta. Entonces, el alcalde, como lo dije, después de la campaña política, va a trabajar absolutamente para todos. Y lo único que estoy haciendo es liderar y congeniar, organizarnos con la sociedad para hacerlo de manera conjunta. No lo voy a poder hacer solo, necesito también a los medios de comunicación y esa es mi visión, la cual tengo perfectamente clara, que hay que involucrarnos todos para lograr tener una mejor seguridad y lograr la reactivación económica. Eduardo, una de las banderas políticas de Morena es y que le ha servido para criticar además a la oposición, tanto PAN como PRI, es que dicen que ellos defienden los derechos de las minorías y que ellos defienden nuevas libertades que los partidos conservadores, principalmente el PAN, no lo hacían. ¿Cómo vas a...? Y bueno, cito un ejemplo que hubo en campaña. Tú declaraste algo sobre las ciclovías, yo lo entendí perfectamente, que no estabas diciendo las voy a quitar, Así voy es. a analizar. Así es. No estoy en contra de las ciclovías, tú Así también es. pusiste. Así es. Pero bueno, aprovechó la oposición al PAN, aprovechó tu oposición para decir Eduardo Rivera está en contra de las ciclovías. Y es una etiqueta que siempre le ponen no solo a Eduardo Rivera, sino al PAN. Sí. ¿Cómo va a ser tu gobierno en ese sentido? En la atención a grupos vulnerables, minorías, claro, y gente que promueve, que es progresista y que no es conservadora.
Bueno, eso de que es progresista o es porque conservadora, es en el discurso. Es cuestión de enfoques y también la opinión de cada quien. Sí. Un alcalde debe trabajar para todos, Sí. absolutamente para todos. Yo voy a trabajar, ¿sí?, para católicos, cristianos, evangelistas, agnósticos, ateos, grupos minoritarios, ¿sí?, grupos que se sientan también afectados, discriminados en ese sentido, absolutamente para todos. No quiero, como por ejemplo alguna de las críticas que decía la red social, imponer mi forma de pensar o mis creencias, ¿sí?, personales, ni mucho menos ni en mi gobierno, ni mucho menos en la sociedad. Cada quien tiene sus creencias, ¿sí? Yo tengo las mías y quienes nos ven tienen las propias y todas son respetables. Pero un alcalde tiene que garantizar seguridad pública para todos, absolutamente para todos, para los grupos minoritarios, para los homosexuales, ¿sí?, para las lesbianas, para los cristianos, para los que le van al Puebla, para los que le van a la América, absolutamente para todos. Y esa es mi convicción, Jorge. Quiero decirte que además en campaña, algunos de estos grupos minoritarios salieron a apoyarme y a respaldarme a mí. Sí. Y voy a trabajar absolutamente también para ellos, en las necesidades y en la agenda también que ellos requieran, de los servicios que requiere, por supuesto, como ciudadanos, que la ciudad y el gobierno les garantice. Que es seguridad pública, que es drenaje, que es agua potable. Eso no debe distinguir, ¿no?, ni los colores ni las creencias tampoco de las personas. Esto nos lleva al tema de la transición, porque estaba acordándome que ayer un tema de mofa en las redes, o que decían, en parte esto de este juego maniqueísta de algunos, pasaste frente a la bandera de los colores lésbico gay y ahí pusieron, nunca había imaginado que Eduardo Rivera iba a pasar junto a una bandera así, ¿no? Ajá. Pero bueno, dejemos ese dato anecdótico, la transición. Ayer empezó. ¿Qué esperas de este proceso de transición? Porque a veces creemos que en algunos casos solo es un acto protocolario para simular que se entrega a una administración, pero no se va al detalle. ¿Tú qué esperas y qué vas a lograr con esta transición? Bueno, tiene que ser una transición, Jorge, apegada a derecho. Hay procesos que ya están establecidos en la ley y en los reglamentos que se tienen que llevar a cabo. Pero más allá también de lo que está establecido en la ley y los reglamentos, tiene que haber una actitud de ambas partes. Yo lo que espero también de esa transición, que así fue, yo lo califiqué de una transición positiva, la disposición, ¿sí?, del gobierno saliente de entregar bien las cosas, de saber cómo está el diagnóstico de las áreas, el diagnóstico presupuestal, ¿sí?, el diagnóstico de los conflictos que se heredan, porque siempre cualquier administración va a tener conflictos, litigios, pendientes, claro, obras en tránsito, y es muy importante, es un cambio de estafeta, y en este cambio de estafeta lo que requerimos es que nosotros tenemos que garantizar también los servicios desde el primer día de gobierno. Entonces tiene que haber una actitud responsable por ambas partes. Yo tengo esa actitud responsable porque me preocupa, y lo que me ocupa es que Puebla y los ciudadanos tengan buenos servicios, que funcione la seguridad, que las obras que yo voy a empezar también se puedan arrancar también de manera inmediata. Pero para ello necesito que la transición y la entrega-recepción sea pegada a derecho, sea transparente y también se faciliten también condiciones para mi entrada al gobierno. Yo espero que esa sea en hechos lo que se traduzca en los próximos meses por el bien de la ciudad de Puebla. Los medios solo pudimos ver cuando llegaste y pudimos ver cuando saliste y tú diste unas declaraciones y ya nos dijiste tu percepción de lo que fue ese primer encuentro. Pero hubo 2 horas ahí de reunión en las que los medios no estuvimos. Tú en corto, en el cara a cara, ¿ves buena disposición de la presidenta municipal saliente para justamente entregarte bien la información? Eso fue lo que se manifestó. Se acordaron hacer 5 reuniones más sobre el tema económico, sobre el tema de seguridad, sobre el tema de las finanzas, sobre el tema, por ejemplo, de obra pública, ¿no? Se quedó también con la disposición de también analizar, ¿no?, las condiciones, los problemas, los litigios que pueda tener también la administración, alguna agenda pormenorizada, se establecieron los enlaces y estaremos seguramente el próximo mes continuando con estas reuniones y después de manera detallada, ¿no?, también en cada una de las áreas, claro, que nos permita, insisto, saber el diagnóstico de cómo se encuentra el gobierno de la ciudad. Y no acaba la transición acaba una vez que entras, pero finalmente la revisión de lo que te dejaron sigue después. Sí, por supuesto. Si encuentras irregularidades, ¿las vas a dar a conocer? Es lo que está establecido en la ley y en los reglamentos. Si hay alguna situación, ¿no?, como está establecida en la ley, que algo es de alguna manera irregular, por supuesto se tendrá que llevar a cabo el procedimiento necesario. ¿Qué actitud llevo yo? Yo quiero que trabajar. Sí, yo quiero que todo esté bien y yo quiero trabajar por Puebla. Pero hay procedimientos establecidos, Jorge, que ya habrá una comisión de entrega-recepción
Y el proceso es muy complicado, ¿eh? No es cosa fácil porque se tienen que entregar inventarios, se tienen que saber dónde están los vehículos, si algunos están descompuestos, las balas también que se encuentran en resguardo, por ejemplo, de la policía municipal, se tienen que inventariar, se tiene que llevar de manera responsable todas y cada una de las cosas de la ciudad. Oye, ¿y en corto te platicaron algo de chin, me ganaste, o sí te gané, o chin, me ganaste en 2018, o algo así de cuates, o... Porque yo creo, pues no son de piedra, ¿no? Ni ella ni tú. No. Hubo un buen diálogo, ¿sí? Bueno, es algo muy curioso. Además, la foto que saca el Sol de Puebla parece que están por boxear. Sí, ¿verdad? No, sí. No te crees. No, fue una reunión, diría, tranquila, pero sí algo que se acotó, ¿no? En la plática que ella y yo tuvimos es que realmente tampoco nunca habíamos dialogado. O sea, en un cara a cara no habían platicado. No, nunca habíamos platicado, ¿no? Bueno, ¿y te cayó bien? ¿Te cayó bien? Hubo buena plática. Hombre, yo creo que yo quiero tener esta actitud positiva. Yo creo que lo importante ahorita es trabajar por la ciudad y hubo buena disposición, ¿no? Eduardo, vamos un poco al tema político. ¿Te vas a convertir en el líder moral del PAN, si no es que ya lo eres en este momento, o estás yendo hacia allá por una razón natural? Vas a ser el panista con el cargo público en el estado más importante. En automático los panistas, ¿no? La mayoría van a querer acercarse a ti. Este liderazgo moral que vas a tener, ¿lo quieres traducir en un liderazgo formal? Y me refiero a la dirigencia del PAN. Se aproxima un proceso de renovación de dirigente y bueno, pues hay muchas historias, ¿no? Especulamos mucho en los medios, pero por eso creo que tú eres el indicado para decirnos. ¿Vas a querer tener un aliado como presidente del partido? ¿Es necesario? ¿Es importante? Bueno, yo creo que el partido sí tiene que hacer un proceso de reflexión. Eso es importante. Cada militante del Partido Acción Nacional, y también lo diría los partidos políticos que participaron en esta candidatura común, tienen que hacer un análisis con objetividad. Yo lo que te mencionaba desde un principio, y tú lo acotabas bien, que hubo muchos obstáculos para llegar a esta candidatura y este proceso. ¿Por parte de quién? Por parte de unas razones internas dentro del propio partido. Sí. Y no solamente sucedió en Puebla, también sucedió en otros municipios también del interior del estado. Con el mismo ejercicio, la dirigencia estatal, la misma fuente ponía obstáculos. Ahí está el análisis, Okay. Ese es el proceso que cada panista tiene que revisar y analizar. Sí. Y cada panista tiene que revisar y analizar pues cuál es la ruta adecuada de Acción Nacional, qué rumbo tiene que tomar Acción Nacional. Yo no me quiero convertir en el líder moral. Eduardo Rivera Pérez solamente vale un voto dentro de la decisión de la eventual renovación de la dirigencia de Acción Nacional, que no sé cuándo sea, creo que será a finales de año, a principios de año, no tengo exactamente el dato. Y eso es lo que va a valer solamente de Eduardo Rivera, una opinión. Un solo voto. Lo que yo diría que es importante que los panistas analicen, ¿sí? Lo que sucedió y sobre todo analicen qué es lo que quieren para el futuro de Acción Nacional. Porque no se trata aquí de un liderazgo moral, de una persona, sino se trata de la responsabilidad, Jorge, de servirle bien a Puebla, de servirle bien al Estado de Puebla. Eso es lo que está en juego y eso es lo que van a decidir los panistas en un futuro, tanto a nivel nacional como a nivel local, de cara a la eventualidad de los cambios de las dirigencias de los partidos. ¿Qué es lo que más me interesa? Te lo digo con honestidad y con franqueza, a mí me interesa gobernar bien para Puebla. Sí, con todo respeto, pues las dinámicas de los propios partidos políticos serán sus propias dinámicas, serán las decisiones de los propios partidos políticos, pero yo estoy enfocado a corregir el rumbo de Puebla. Se sabe que Genoveva Huerta va a buscar otro periodo al frente del partido. ¿Debe quedarse o debe llegar alguien nuevo? ¿O que los panistas lo decidan? Que los panistas lo decidan. Cada quien tiene su voto y esa es una responsabilidad de cada uno de los panistas. Eduardo Rivera, el lunes circuló una presunta encuesta a través de una llamada telefónica que le hicieron a panistas, concretamente a panistas, en la que aplicaban 3 preguntas que me parece a título personal que se te agredía, porque se daba por sentado que habías hecho un pacto con el gobernador para un pacto político para ganar la elección, para que te sumara, digamos, posibilidades de ganar la elección. ¿Guerra sucia de parte de quién? Algunos se lo atribuyeron a Claudia Rivera Vivanco, otros, lo que yo comparto, me parece que es una guerra del partido, pero ¿tú qué piensas de eso? A mí me parece... Y llama la atención porque ya acabó la elección, o sea, todos estábamos como que... O todos los actores así muy tranquilos, pues ya no vamos a descansar y luego otra vez, y pues, sí, ¿no? se quedó atorada o qué la grabación. Fíjate qué curioso, sí. ¿No? O sea, todavía no empieza ni siquiera la responsabilidad y ya empiezan ahora sí las patadas por debajo sí, de la mesa, se fue muy rápido, ¿no? Yo creo que la verdad es que
Quizá comparto más tu hipótesis, no tengo tampoco ningún elemento, sí, ¿no?, para probarlo. Te comentaba que apenas sí vi rápidamente el tema del audio de la grabación, y la verdad es que para mí, te digo francamente, también te lo expreso, la verdad es que no me importa, ¿sí? Lo que me importa en verdad es trabajar por Puebla. Y aquí lo importante y lo valioso es que, por supuesto que no hubo ningún pacto con el gobernador, ¿no? Ya te me adelantaste, ok. Así es, no hubo ningún pacto con el gobernador. Él tiene su trinchera, yo tengo la mía, él tiene una forma de pensar, yo tengo una forma de pensar, él tiene su partido político. Lo vimos ayer, que dijo que él no se va a reunir con las cámaras empresariales porque no son útiles. O sea, finalmente así es, cada quien está cada quien está haciendo su estilo, cada quien tiene su trinchera, cada quien tiene su partido, él hizo su esfuerzo de alguna manera, me refiero de la lógica como gobernador, ¿no? Y entiendo que su equipo, en lo político con Morena, pues tienen también su propio proyecto, trabajo, ¿no? Como cualquier equipo político que hay en cualquier gobierno estatal, federal o municipal. Yo estoy haciendo el mío, ¿sí? Y aquí, Jorge, lo más importante y lo más lindo es que yo no le debo esta victoria absolutamente a nadie. Ni al gobernador. Sí, ni al gobernador, ni a ningún grupo empresarial. Y lo digo con profundo respeto también a los propios partidos políticos, ¿sí?, que me impulsaron y que agradezco y soy muy agradecido con ellos. Pero este triunfo histórico se lo debo a nuestros amigos electores, a los poblanos y poblanas, a esos 318,424 votos. Mi compromiso es con ellos, la deuda es con ellos, ¿sí? Entonces, ese es lo que voy a seguir haciendo, y por supuesto, este tipo de, en verdad, de grillas, la verdad no me importan, porque los poblanos y poblanas y los propios panistas son muy sabios y lo demostraron también en el pasado proceso electoral. ¿Cómo será tu relación con el gobernador Barbosa una vez que entres en funciones? De respeto y de colaboración y de acuerdo, que es lo que yo quiero, que fue lo que manifestamos en la reunión en corto cuando platiqué con él y frente a los medios de comunicación. A mí lo que me interesa es trabajar por Puebla. Él manifestó también esa disposición. Comentamos que íbamos a dialogar, ¿no?, que íbamos siempre a respetarnos y que íbamos a procurar mantener acuerdo en acciones conjuntas, como él lo manifestó, en temas de seguridad, en temas de economía, en temas también de obra pública. Y entonces ya tendremos la oportunidad de aterrizar esos comos, y quiero decirte a ti, frente a los amigos del auditorio, que yo tocaré todas las puertas, Jorge. Todas las puertas que sean necesarias para lograr corregir el rumbo de Puebla. No tengo ningún problema, ni con el gobierno estatal, ni sus funcionarios, ni con el gobierno federal. A mí me queda que hay que trabajar absolutamente por todos. Dos últimas preguntas que nos llevan al principio, cuando hablábamos de los 5 partidos. Llegas postulado por 5 partidos políticos, integraste una planilla de candidatos a regidores, que ya son regidores electos, plural, que además fue, creo que, parte de los obstáculos que tuviste para ser candidato. Pero vamos a ver un gobierno plural que represente a estos 5 partidos, un ayuntamiento. Sí, por supuesto que sí. Hubo disposición y generosidad, ¿no?, absolutamente de todos. Por eso yo decía también que estoy muy agradecido con ellos, con su respaldo, porque gracias a ellos también tuve el vehículo, ¿no?, para poder ser el candidato. Y si bien no hay una condición de decir, oye, tienes que meter a tantos, o tienes que meter a A, o tienes que meter a B o a C, yo tengo un compromiso moral en donde aquellas personas que te apoyan, y por supuesto los partidos políticos, tienen que verse representados. Acción Nacional, por supuesto que se ve de una manera mucho más fácil representado, porque yo soy candidato de un partido político donde pues milito desde hace varios años. Claro. Pero de los partidos políticos que me acompañaron, tengo la disposición de abrir las puertas. Y estamos platicando en ello, viendo perfiles, ¿sí? Y eso es importante decirlo. Tampoco va a ser una agencia de colocación. Así es, ¿sí? No, capacidad. Así es, capacidad, perfiles adecuados. Incluso entre propios panistas. Así es, apuestos adecuados. Es más, yo te quiero decir que soy muy exigente, seré muy exigente para designar el gabinete y los demás puestos que se tengan de responsabilidad en el gobierno de la ciudad, porque lo que quiere la gente son soluciones, y quieren funcionarios eficientes, fregones, que puedan darle resultados a la gente. Eso es lo que voy a estar buscando, y habrá, insisto, representantes de las diferentes expresiones políticas, pero también hay que decirlo, Jorge, también ciudadanas, también empresariales, también gente sin partido, todos bienvenidos. Eduardo, la última pregunta. Yo era de los escépticos que decía que no se iban a unir el PAN y el PRI jamás, entre otras cosas porque el PRI no veía yo que se diera fácilmente una candidatura importante. Yo creo que las circunstancias y el contexto, su propio contexto, hizo que al final se diera. Pero ¿crees que este ejercicio que vimos en la capital del estado ahora en 2021 deba replicarse electoralmente hablando en 2024? Que otra vez vuelvan a unirse, principalmente PAN y PRI. Yo creo que
El tema de las alianzas, mejor, ¿no? Pero, sí, el tema de las alianzas llegó para quedarse desde el 2010, ¿no? Hubo esfuerzos previos, pero realmente la primera alianza fue en el 2010. Yo fui un candidato de la alianza hace 10 años y gané también con el apoyo de PRD, de Nueva Alianza, ¿sí? Y por supuesto Acción Nacional. Yo creo que es conveniente no solamente proyectarlo hacia el 2024. La razón por qué es importante, como tú decías, que haya un gobierno de coalición, porque yo le expresaba a los propios partidos políticos, no se trata que sea una relación matrimonial solamente de kermés y ya ganamos, ya, pues quien, así ya después cada quien se va a su casa, ¿no? Sí. Tenemos que realmente esto funcione y tenemos que demostrarle a la sociedad que esta coalición tuvo sentido, que hayan votado por ella. En concreto, yo te diría que me parece que hay las condiciones para que no solamente en Puebla, sino en otras partes del país se pueda mantener una alianza que pueda permitir no solamente ganar elecciones locales, sino también de cara a la elección a la presidencia de la República y las propias elecciones federales. ¿Cómo te sentiste con el chaleco rojo? ¿Te lo volverías a poner? Bueno, yo creo que las cosas cambian, ¿no? Hay que cambiar también uno. Yo creo que es importante siempre tener esa pluralidad, ¿no? Esa apertura para sumar a los distintos, a los que piensan de alguna manera diferente, pero que tenemos propósitos comunes. Nos unió el propósito de Puebla y de México y creo que funcionó. Yo tengo una relación muy, diría, estrecha, coordinada con el dirigente estatal del PRI, con el presidente nacional también del PRI, tanto con Néstor como con Alito, y también, por supuesto, con Zambrano y también con Carlos Martínez Amador del PRD. Y como ahora sí, un proyecto de aliados, estamos en esa disposición de seguir caminando juntos. Eduardo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos en otras entrevistas, sí, seguramente. Así es. Y seguimos corrigiendo el rumbo de Puebla. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a usted. Lo esperamos en alguna próxima entrevista del Sol de Puebla. Buen día.